seguido, Manny nos trajo una parte del ayuno bastante interesante. Yo quería, antes de empezar con la enseñanza o reforzar un poco la enseñanza, quería tomar algo de lo que decía la hermana Rosalina, ¿no? Y hay muchas personas que en los últimos tiempos hemos estado disertando, hablando un poco de las escrituras, y yo les decía que todas las escrituras, la escritura es toda, absolutamente toda, inspirada por el Señor, y está establecida para enseñar, para instruir, para formar, para conocer, pero tenemos textos allí que son narrativos y referenciales, y hay cosas de allí que no son para que las obedezcamos o para que las hagamos. Entonces alguien decía, no, todo, y digo, bueno, pero si te leen un solo versículo y te mandan a hacer eso, lo tienes que obedecer. Sí, yo le decía, bueno, en Isaías 56:12 dice, venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o excelente. Entonces, hermano, vamos a una licorería y vamos a beber, pues, porque el versículo nos lo está diciendo. Y como somos cristianos y tenemos que obedecer las escrituras, como usted me lo está diciendo, entonces, bueno, obedezcamos esto, pues. Vamos a comprarnos una botella de whisky y vamos a beberlo porque mañana va a ser bueno. No, pero es que eso no se puede. Entonces, estemos claros en lo que es referencial, en lo que nos enseña y lo que debemos obedecer. Amén. Y eso es fundamental, eso tenemos que aprenderlo. Y hay muchos otros versículos así como este, que solo lees uno y te da permiso para hacer lo que tú quieras. Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? El ayuno, ¿alguien tiene hasta este momento de los que han estado acá, tienen alguna pregunta relacionada con el ayuno? ¿Quieren saber más? ¿Quieren conocer un poco más acerca del ayuno? ¿Tienen algo que aún no tienen claro con el ayuno? ¿Todos están claros? ¿Luisito está claro con el ayuno? ¿Betty? ¿Sonia? Perfecto, todos están totalmente claros. Manny nos habló un poco de Daniel, el ayuno parcial con propósito y el ayuno para no contaminarse. Aquí las escrituras nos hablan, en este fragmento de las escrituras, nos habla un poco de lo que fue la consagración de estos hombres para servir en el reino, para formar parte del reino, y el rey les mandó a darle de la misma comida que él comía, pero se hacían prácticas de idolatría y estos ofrendas que se hacían para ídolos era de lo que se le daba de comer o de lo que comía el rey. Daniel, conociendo las leyes y la escritura, sabiendo que no podía contaminarse, entonces decidió hacer un ayuno para frenar la contaminación que venía por su vida, porque tenía conocimiento de la verdad, de lo que no podía hacer. Entonces, él hace un ayuno de abstinencia, se tiene a no comer esos banquetes excelentes. Carlitos quiere venir a predicar hoy, hay que pasarlo a predicar también, falta algo en especial. Y él decide abstenerse. Dios ve su corazón y pone gracia en él, habla con el jefe de cocina, con el jefe de los eunucos que estaban allí, y le dice que él quiere comer solo verduras, que quiere comer granos, que solo quiere comer eso, que no quiere la comida que se le da al rey. Él le dice que no, porque eso sería una ofensa con el rey y correría el peligro si lo hace. Si ven que su cara o su cuerpo se ve diferente por la falta de alimento, entonces sería él el culpable. Daniel le dice que no se preocupe, que él va a comer solo frutas, solo verduras, solo granos o solo lo que estaba allí, pero si su cara o su rostro no está tan bien en un tiempo, no recuerdo si fueron 15 días que colocó, ¿no, Manny? Algo así. 10 días, en 10 días él se veía diferente, bueno, entonces él se sometería a la dieta establecida por el rey. Entonces allí vemos un ayuno que Manny luego nos hace el aporte de decirnos que no era vegetariano, porque en anteriores versículos o en otros versículos él está tomando vino, comiendo carne. Entonces esto nos demuestra que él no se abstuvo porque era vegetariano, no quiso comer la comida, no la comió porque era comida que estaba o era sacrificio para ídolos, era contaminación de acuerdo a las leyes en ese momento.
Luego, nuestro hermano Emilio nos habló de 4 tipos de ayuno. El ayuno total, donde nos privamos por completo de todo tipo de comida, de todo tipo de alimento, de todo tipo de bebida, en sacrificio. El ayuno de agua, en el ayuno nos relató la historia, en el ayuno total de Moisés, cuando va a recibir las tablas de la ley, las leyes de Dios. Por cierto, quiero hacer esa acotación, lo que Dios entregó como leyes para el pueblo, y había allí un proceso de purificación. Moisés era como Betty, que no se preocupe, Betty, tranquila. Moisés era así, testarudo, bravo, se ponía bravo por todo, tanto que tiró las piedras de Dios. Le costó 40 días de ayuno, sin comer, sin beber agua, sin nada. Y subió, y a lo que regresó y vio que el pueblo no estaba haciendo lo que se había establecido, se puso bravo y lanzó las tablas. Y eso le costó otros 40 días, ¿no, Christopher? Otros 40 días más de hambre y de sed para purificarse. Era Moisés un hombre que fue lanzado en un río, adoptado por una hermana del faraón, criado dentro de las leyes, dentro de la realeza, con costumbres faraónicas, y por eso quizás él era un hombre un poco prepotente. Ya tenía un llamado de Dios a libertar a su pueblo. En ese llamado de Dios a libertar a su pueblo, él asesinó a un judío. Él asesinó a un hebreo. Egipcio. Me había ido por el profesor de los famosos egipcios. A un egipcio. Y esa ley le hacía doblemente culpable, porque había matado a un egipcio que estaba oprimiendo, maltratando al pueblo, a quien ya Dios había puesto en su corazón libertarle. Entonces él se constituye como un asesino. Es ahora un tipo que está huyendo de las leyes a causa de un delito. Y ese delito, aunque fue por una buena causa, por lo que Dios quería, se constituía como algo que no era agradable ante Dios. Por eso entonces se da ese proceso de purificación, este ayuno total, donde él aparta por completo toda la carne y va en el espíritu por 40 días a un ayuno total para poder llegar a la presencia de Dios. Y está el ayuno, se hizo referencia también al ayuno parcial, que es ayuno con solamente bebida, de Jesús, cuando Jesús va al desierto. Entonces fíjense, ¿cuántos días va Jesús al desierto? 40 días también, al igual que Moisés. Pero ¿por qué Jesús no ayuna totalmente, sino que consume agua? ¿Por qué Moisés ayuna total? La diferencia está en que Jesús es el Cordero sin mancha, sin pecado, sin arruga, y que fue a un ayuno de preparación para el ministerio, lo que venía. Y él no va a ningún recinto, no está en el templo, no hace el ayuno como nosotros en la congregación, sino que va al desierto, porque allí va a un lugar vacío, donde busca abstenerse no de la comida, porque él pudo haber ayunado en cualquier lugar, en su casa, en una habitación, donde fuera, sino necesitaba ir a un lugar donde iba a meditar, donde iba a pensar a lo que se iba a enfrentar. Y allí es donde llega el enemigo a tentarlo. ¿Y llegó a tentarlo con qué? Con la palabra. Llegó a hacer tentación sobre su vida, era parte de lo que ya venía, era lo que se iba a enfrentar Jesús en su ministerio, a las tentaciones, a las ofensas, a las trampas que querían hacerle. Entonces allí Jesús se privó de la comida estando en el desierto, para no entretenerse en preparar comida, en cazar animales o en hacer cualquier otra cosa, sino que solamente tomaba agua y estaba allí en oración o en meditación, recibiendo las instrucciones por parte de Dios, ¿verdad? Tenemos también entonces el ayuno específico, es el ayuno que se hace donde se involucraba la parte sexual del hombre con la mujer, o el ayuno que voluntariamente hacemos de algo. Bueno, yo necesito un ayuno de Coca-Cola, no voy a tomar más Coca-Cola por un tiempo, porque esa Coca-Cola me puede ocasionar daño, porque eso es algo que me puede llevar a una enfermedad crónica. Entonces, bueno, yo voy a abstenerme
y hago un ayuno específico de eso. Puedo consumir jugo, puedo consumir otras cosas, pero estoy poniendo como ayuno, no me está venciendo esto a lo cual me gusta, a lo cual he sido adicto. Puede ser el café, videojuegos, música, cualquier cosa en la que específicamente nosotros nos negamos a eso para que no tome control de nuestras vidas y nosotros estar por encima de esto. ¿Por qué? Porque todo aquello que está por encima de nuestra voluntad y la voluntad de Dios se convierte en idolatría. Hasta ir a la iglesia, como decía nuestra hermana Rosalina, ¿iban qué? Lunes, martes, jueves, o sea, ellos se congregaban en su casa, vivían en la iglesia, literalmente, ¿no? Y era todo tan vacío, porque se convierte realmente en una dinámica vacía. Por eso es que Dios en muchos lugares de la Biblia relata que está hastiado de rituales y está hastiado de cosas que parecían que eran bastante buenas o agradables, pero que a Dios no le gustan. Ok, ya tenemos entonces la base bíblica, la base histórica de lo que es el ayuno. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es el ayuno en nuestro tiempo. ¿Es obligatorio el ayuno en nuestro tiempo? ¿De acuerdo a lo que hemos aprendido? ¿Por qué no, Emilio? Porque estamos en la gracia. La gracia todo lo soporta, todo lo aguanta. La gracia es buena. No sé por qué algunos quieren vivir en la ley. Mani, ¿es obligatorio? Si quieres toma el micrófono para que los hermanos lo oigan. No, yo creo que tiene que salir de uno a querer hacerlo. Voluntario, ¿verdad? De algunos. Luisito, ¿Jesús ayunó? Sí, ¿verdad? Entonces los cristianos que seguimos a Jesús debemos tenerlo como ejercicio. No es entonces obligatorio, es un acto que debemos hacer para Dios. ¿Con qué motivo nosotros? Ajá, dime Luis. Agarra el micrófono ahí, hermano. Me gusta, y ahora que está leyendo la Biblia, más un hombre instruido, capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Sí, estoy disfrutando mucho de la Biblia. Estoy en una parte histórica en el Génesis, lo estoy concluyendo y me parece extraordinario. Espectacular. Sí, bueno, en las noches le dedico un tiempo a la lectura y me encanta, lo estoy disfrutando mucho. El ayuno, y sobre eso quería aportar un grano de arena. Me parece muy interesante el ayuno y se entiende perfectamente que el ayuno es voluntario. ¿Y por qué debe ser voluntario? Porque el ayuno debe ser tomado con alegría, es lo que entiendo. Cualquier persona pudiera demostrar a los demás: estoy ayudando y entonces pongo cara de sufrimiento para hacerme un mártir ante los demás y que los demás sientan que yo estoy en un estado superior, sublime. Y no, debe ser con alegría, con entusiasmo, con amor, porque le estoy ofreciendo un alimento al espíritu, un alimento al alma. Estoy enriqueciendo mi estado espiritual de encuentro con Dios. Amén. Al condenar la carne del alimento o al privarlo del alimento, le damos prioridad al alimento espiritual. Alimentamos, reforzamos nuestro espíritu y eso aprovecha mucho al espíritu, ¿no? Entonces hay iglesias o hay congregaciones o hay religiosos que hacen este tipo de cosas como para extorsionar a Dios, como para tratar de que la voluntad de Dios sea cambiada a su favor a causa de un sacrificio que ellos hacen. ¿Qué le sirve o qué le interesa a Dios si usted come o no come? No le interesa. Allá usted. Es provecho para usted y para su espíritu. Es privarnos de ese alimento, de esa cosa, para tomar ese tiempo y centrarnos, fijarnos. Es importante ayunar cuando vamos a tomar decisiones. Es importante ayunar cuando queremos tener un encuentro con Dios y entender algo, saber algo, que el Señor nos traiga revelación. Cuando hacemos el ayuno, cuando nosotros estamos en ese tiempo con Dios, nosotros no estamos pendientes qué voy a comer, qué voy a hacer. No, estoy solo en un tiempo con Dios. Ahora vamos a verlo de esta manera, más sencilla. ¿Ustedes creen que un ayuno mueve el corazón de Dios? No lo mueve. ¿Lo mueve, hermana Rosalina? No, conteste con libertad, que eso es lo que queremos. Sí lo mueve. ¿Grace cree que mueve el ayuno el corazón de Dios? Yo pienso que el ayuno, el corazón de Dios lo mueve un corazón
corazón dispuesto, mirado con Cristo. Christopher, ¿usted cree que el ayuno mueve el corazón de Dios? Es, Lo que decíamos, pastor, es que el ayuno por sí solo no debe mover el corazón de Dios. Para mí el ayuno va complementado con una serie de circunstancias que son espirituales y mentales. Correcto. Fíjense qué bueno el aporte, y eso fundamenta lo que cree mi hermana. Porque en base o con base en qué usted dice que mueve el corazón de Dios. Tiene un micrófono para que todos lo oigamos o se acerquen. Está bueno. Bueno, porque el Señor conoce lo que hay dentro de mí. Ajá. ¿Verdad? El Señor sabe lo que hay dentro de mí y sabe por qué intención yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Y sabe que es mi necesidad y sabe cuál es el propósito que yo tengo, y yo sé que ¿Y por qué lo sabe? Porque el Espíritu Santo Mora. mora en mí. Amén. Amén. Así es Gloria a sencillo. Dios. Y es lo que dice Luis, lo complementa. Nada en el Nuevo Testamento pasa por casualidad, porque el corazón del cristiano está habitado por el Espíritu Santo. Entonces, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde habita Dios? En nuestro corazón, que desde el punto de vista bíblico, el corazón no es el músculo que bombea sangre, sino es la mente que se establece a través de lo sentimental, de lo racional y de lo que nosotros debemos ser. Entonces es un complemento, y no es que mueve el corazón de Dios, es que el corazón de Dios nos mueve a nosotros a buscar la dirección de Dios, alineando mente, cuerpo y espíritu. Amén. Así de sencillo. Así es. Gloria para el Señor. Entonces, cuando el Señor nos mueve a nosotros a un ayuno en este tiempo, es precisamente para que nosotros podamos gozar de esos beneficios y entendamos el propósito de lo que Él quiere decir, para que no nos estrellemos en la vida y para que nos vaya bien en todo. Amén. No debemos ser como los hipócritas y como los fariseos que hacen eso. Aquí estoy en una batalla, hermano, luchando. Aquí estoy, hermano, condenando la carne para que el espíritu, no, hipócrita, mentiroso. Están pasando hambre, porque lo hacen hasta en el trabajo. No lo hacen por revelación del Espíritu, sino lo hacen como aquellos amigos que solamente te buscan cuando necesitan algo. Entonces ahí es donde Jeremías nos dice, ¿qué fue lo que le diste a Jeremías? Que Dios no lo va a escuchar. Porque solamente viene cuando necesitan un favor mío. Solamente viene. ¿Usted cree que lo voy a escuchar? Dice Dios. No. Sencillamente no. Entonces, esos fariseos, esos religiosos, no mueven el corazón de Dios, porque no están ni por el Espíritu, sino que viven por la carne y quieren extorsionar a Dios. Así de sencillo. Una relación con Dios es auténtica, es genuina, es de entrega, es de pasión. Yo felicito a Luis por estar leyendo las Escrituras. Es bueno porque está conociendo, se está empapando, y allí se empieza a enamorar de ese Dios maravilloso de la creación, empieza a ser instruido y se hace un hombre sabio. Es un hombre inteligente, es un hombre con talentos, con dones, pero ahora la sabiduría lo llena a él y alcanza su casa y el resto. Roxana tiene una base teológica bastante buena, conoce de las Escrituras. Ahora empieza a contrarrestar muchas cosas que las tradiciones y que el mundo nos ha enseñado en ambos ámbitos, y empieza a ver el rema y el logo que hay en las Escrituras, que es maravilloso. Entonces el tiempo de ayuno debe ser un tiempo voluntario, debe ser un tiempo de encuentro, y debe ser un ejercicio espiritual. ¿Cuánto corre usted, Luisito? Diario. 40 minutos. ¿Para qué lo haces? Para llegar lejos en el básquet, para tener buenas condiciones, resistencia, y poder no ganarle a otro, sino hacerlo perder. Es lo mismo, pero sí, con lógica, ¿verdad? Sí, así es. Entonces no se trata en la lucha espiritual de nosotros ser unos débiles espirituales, de ser unos raquíticos espirituales, que otros se ganen las bendiciones cuando son bendiciones que fueron diseñadas para mí. Diga, esas bendiciones son para mí. Amén. El don de la riqueza, el don de la mayordomía, el don de tener dinero para sembrarle a todo el mundo. Mira, hermanos, tenemos ahí provisión para los hermanos que vienen. Amoblaron mi casa, amoblaron la casa del hermano Luis, vamos a amoblar no sé cuántas casas. Un gran
amigo, predicador, pastor Dante Gebel, quien actualmente está dirigiendo la iglesia River Arena en California, está dotando este tipo de enseres, de líneas para diferentes hogares, y lo sacan. Están, creo que 500, 600 casas, algo así. Muchas. Llegado a millones. Pero son millones de personas las que también están donando allí en la congregación. Usted ve River Arena y siempre tiene cada servicio 1.000, 1.500 personas aproximadamente, creo que es la capacidad de la iglesia. ¿Cuántos somos nosotros? 4 o 5 familias. Y lo estamos haciendo. Si nosotros promediamos lo que está haciendo la iglesia de Dante Gebel y la iglesia más grande de Millersville, la iglesia Emmanuel, Amén. vemos que vamos por buen camino. Somos una iglesia rica, somos una iglesia que siembra, y Dios está viendo nuestros corazones, nuestro propósito, y Dios nos va a proveer. Cuando tenemos la reunión con la iglesia hispana, con el hermano Franklin no te ha avisado, ya hay una iglesia hispana grande de México, de Warner Robins, que se quiere reunir con nosotros, que se va a reunir con nosotros. Dios va a alinear todo para crear. Estoy esperando que lleguen los documentos. Ya Manny está investigando acerca de cómo vamos a legalizar todo, la fundación, la iglesia, porque vamos a crear la fundación Pies Secos. Le llaman mojados a los inmigrantes y a los que pasan por el río. Aquí vamos a tener la fundación Pie Seco, casa de abrigo, donde amoblaremos todas las casas, donde le daremos la comida, incluso hasta los trabajos que nuestros hermanos hispanos van a necesitar cuando lleguen. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando seamos una iglesia grande y millonaria? No, ya lo somos. Somos una iglesia grande, somos una iglesia con un poder adquisitivo bastante grande, con proyectos propios que se están gestando y que van a crecer para sembrar, patrocinar y para llevar todo el amor de Dios, no solo con la palabra, sino también con los hechos, sino también con el amor del abrazo, del pan, de la comida, lo que la gente necesita. Dios lo está alineando, nosotros estamos trabajando en virtud de eso, y hoy podemos ver que tenemos un depósito allá, donde ya tenemos cosas para los nuevos hermanos que lleguen, y donde estaremos dotándole en un futuro hasta los hogares temporales por 6 meses, 7 meses, mientras que ellos se estabilizan sin pagar ni medio de renta ni medio de alquiler. Yo lo creo, no sé ustedes. Yo creo que este ayuno que el Espíritu Santo puso en nuestra vida en el día de hoy es para seguir abriendo nuestro entendimiento, para seguir correlacionándonos y preparándonos para lo que viene. En pocos días la iglesia tendrá una expansión tremenda, pero el pastor Joan no puede solo, necesita el compromiso de ustedes. Lo dije la semana pasada y lo repito ahorita, pero necesito gente que se alinee al propósito de Dios, gente que tenga ganas realmente de hacer lo que Cristo hizo en este tiempo. ¿Y sabe qué? Quien anhela obispado, buena cosa anhela, dice el Señor. Amén. Así que, mis amados hermanos, quedando claro todo el tema de lo que es el ayuno, de lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado en el día de hoy, le doy gracias a Dios grandemente por este propósito maravilloso de aprender, de enseñar. Me gustaría que los domingos la dinámica sea así, sea un tema específico del cristiano, que lo podamos debatir, que lo podamos cada uno hacer nuestro aporte. La semana se anuncia esta semana para que las personas lo estudien, busquen los versículos y podamos venir cada uno y hacer una retroalimentación de la palabra, porque para eso es que vinimos acá, no para oír al pastor, sino para alimentarnos de la palabra de Dios, porque os parece que allí está la vida eterna y verdadera. Amén. Dime, ¿qué es? Un domingo ¿al mes? un día de cada, Me parece un día de buena cada tu idea. mes. Ok. Hacemos una enseñanza De un tema de un específico. tema en específico, y se anuncia durante todo el mes el tema. Ok, entonces el próximo tema del cual vamos a hablar va a ser el bautismo. Vamos a hablar del bautismo, de qué se trata el ser bautizado, por qué debemos bautizarnos, los diferentes tipos de bautismo que se utilizan en la iglesia católica, la iglesia cristiana, los mormones, los talibanes, que los bautizan con pólvora.
Cada quien tiene su forma de bautizar, cada quien tiene lo suyo, y de enseñar y de adoctrinar, eso es perfectamente válido. Gloria a Dios por nosotros que escudriñamos las Escrituras y escudriñamos todo y sabemos qué es lo que realmente aprovecha para nuestra vida, pero todo es perfectamente respetable. Todo se respeta, mas seguimos y enseñamos lo que dicen las Escrituras, absolutamente nada más. Amén. Entonces vamos a hablar, tome nota, busque allí por internet, busque acerca del bautismo, y entonces cuando venga hablamos del bautismo y qué cosas se puede hacer sin el bautismo y qué cosas se pueden hacer con el bautismo, porque hay personas que no permiten algunas cosas dentro de la congregación, como decía Christopher, si no hacen ciertos rituales, y bíblicamente no aparece así. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Para qué fecha? ¿Para la última semana de este mes? Sí, ¿qué día, qué domingo es? 29 de agosto. Día domingo 29 de agosto. Perfecto. Día 29 de agosto vamos a estar hablando entonces acerca del bautismo. Amén. Sin nada más que decirle, dándole las gracias a cada uno de ustedes por compartir los videos, por disfrutar con nosotros la hermosa y preciosa palabra del Señor. Sepan y entiendan que el pastor Joan no tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta está en las Escrituras. Por eso, como un ser humano, soy falible, puedo fallar, puedo equivocarme, y si usted tiene algo en lo que usted considere que me he equivocado y a través de las Escrituras usted puede enseñármelo, por favor se lo agradezco. Necesito seguir creciendo y necesito cada día poder estar preparado y capacitado para seguir llevando y manifestando la gracia de Dios a través del Evangelio de Cristo Jesús, con la verdad de Cristo Jesús, no en un versículo, sino en el contexto de las Escrituras y a través de la revelación del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor traiga paz, abundancia, amor, y sean aumentados en todo. Y recuerden, estamos en 200 Southside de Millersville, donde usted puede venir y compartir junto a la familia hispana el hermoso y maravilloso momento de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Menos religión, más amor. Dios le bendiga.